favor activar la cámara a todos. Muy buenos días con todos, estimados estudiantes. Es un placer estar una vez más con ustedes compartiendo pantalla. Les envío un saludo cordial a todos. Voy a empezar la clase del día de hoy. Por favor, necesito que activen sus cámaras. Voy a compartir pantalla en este momento. Los demás, por favor, activen la cámara. Aileen, Adrián. Emilia tiene un problema con la cámara. Sí, puede activarla. Ya, muy bien. Adrián, Aileen. Muy bien. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. ¿Observan la pantalla todos? Sí. Sí, muy bien. Muy bien. La clase del día de hoy, en la clase del día de hoy veremos lo que son las propiedades y la clasificación de funciones. Vamos a continuar con lo que habíamos quedado en la clase anterior. Antes de eso, vamos a recordar las instrucciones que deben de seguir. Recuerden estar puntuales y preparados a la hora de clase. Ubicarse en un lugar cómodo para apuntar la información que el docente les indique. Ya iniciada la clase, después de saludar, los estudiantes deben desactivar el micrófono, por favor. Recuerden esto, mantener el micrófono desactivado y la cámara encendida. Escuchar con atención la clase que se ha preparado y esperar que el docente realice la interacción con los estudiantes. Para la interacción, cada estudiante deberá esperar a que el docente le indique su participación. Al finalizar la clase, el docente responderá a sus inquietudes y de no existir novedades, el docente dará por finalizada la videollamada. Y las indicaciones sobre las actividades se les enviará por la plataforma Learnos. ¿Sí? Vamos a ver que está alguien ingresando. Evelyn. Muy bien, continúo. Buenos días, Evelyn. Continuamos. Bueno, vamos a ver un resumen de lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Algunas propiedades que cumplen las funciones son cuando la monotonía de una función, ¿sí? Cuando es creciente, cuando es decreciente. Recuerde que para que sea creciente, cuando aumentan los valores de X, aumentan sus respectivas imágenes. Y para que sea decreciente, cuando aumentan los valores de X o del dominio, cuando aumentan, sus imágenes disminuyen, ¿sí? Recuerde que para observar si crece o decrece gráficamente, vemos la gráfica de izquierda a derecha, ¿sí? Otro tipo de funciones vimos en la clase anterior, lo que era la función par y la función impar, ¿sí? Una función es par si cumple esta característica, ¿sí? Para todo X que pertenece al dominio de la función, ¿sí? Gráficamente, una función es par si es simétrica con respecto al eje Y, ¿sí? Todo lo que está de este lado se refleja con respecto al eje Y de igual manera, ¿sí? Y para que sea una función impar debe cumplir esta característica, ¿sí? Recuerde que para observar cuando una función es impar gráficamente, la función se refleja con respecto al origen. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay una doble simetría, que se refleja primero con el eje Y y luego con el eje X, ¿sí? Primero pasamos esto acá y luego, como lo reflejamos con respecto al eje X, pasa hacia acá, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a este tipo de funciones? ¿Todo está claro hasta el momento o hay alguna duda? No, ninguna. Muy bien, ¿los demás? Emilia, Emily, No hay Aileen, ninguna duda. Igual. Evelyn, Evelyn, ¿no está? Muy bien, No, continuamos sí está entonces. bien, no hay ninguna duda. Ya, muy bien. Continuamos entonces. Vamos a ver a continuación lo que es una función periódica. Aileen, por favor, defíname, lea la definición de una función periódica.
Aileen. Aileen está. Una función y igual f de x es una función periódica si existe un número positivo p tal que f de x más p igual a f de x para todos los valores de x en el dominio de f. El menor número p que cumpla que f de x más p igual a f de x se llama periodo de f. Muy bien. Entonces, fíjense lo que quiere decir esta definición. Siempre y cuando tenga una función que se repite cierto tramo en el plano cartesiano, va a representar una función periódica, siempre y cuando se repita de igual manera, ¿sí? Entonces, a este número p lo vamos a llamar periodo de la función, ¿sí? El p es una cantidad positiva y va a representar el periodo de la función. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la gráfica de la función f, que está dada de esta forma, si pueden observar, fíjense que cada cuántas unidades esta gráfica se repite, Adrián. ¿Mandé? ¿Cada cuánto se repite la función? ¿Cada cuántas unidades? Cada 2 unidades. Cada 2 unidades. Muy bien, fíjense que cada 2 unidades la gráfica de la función se repite. Se repite, ¿sí? Cada 2 unidades. Entonces, ¿qué tendríamos? Que esta gráfica muestra una función periódica. En este caso, el periodo es 2, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cada 2 unidades la imagen de la función se repite, ¿sí? Por lo tanto, se tiene que f de x más 2 es igual a f de x para todo x que pertenece al dominio, en este caso el dominio son todos los reales, ¿sí? ¿Cómo se muestra? En esta gráfica, ¿sí? Recuerde que una función es periódica si se repite sus imágenes, ¿sí? Si se repite sus imágenes en la misma proporción, ¿sí? Entonces, ¿quién es la imagen de esta gráfica? Bueno, la imagen de esta gráfica son todos estos punticos, ¿sí? Bueno, vamos a continuar viendo algunos ejemplos de este tipo de función. Tenemos 2 gráficas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo acá en estos problemas? Bueno, determinar si las funciones son o no periódicas, ¿sí? En caso de serlo, tenemos que determinar el periodo de cada una de ellas. Aileen, Evelyn, por favor, la primera función, ¿será o no periódica? En caso de serlo, ¿cuál es el periodo? Creo que sí. Sí es periódica. Sí, creo que sí. ¿Y cuál es el periodo de la función? 2, o sea, de 2. Cada 2 unidades la función se repite. no, espera. 3. Sí, 3. 3, muy bien. Emily. Entonces, ¿la función es o no periódica? Sí, Sí. ¿Y cuál es el periodo? cada 3 unidades. Muy bien, entonces, ¿qué tendríamos? Esta función es periódica, ya que cada 3 unidades las imágenes se repiten. Por lo tanto, P es igual a 3, ¿sí? El periodo es igual a 3. ¿Entendido hasta el momento? Sí. Sí, ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos con la siguiente función. Emilia, ¿esta función será o no periódica? sí, Sí. Y si es no, periódica, no es sí, no sé. periódica. Si fuese periódica, ¿cuál es el periodo? 1, 1. sí, no. 2, no sé. 2, ¿segura? No sé. Aileen, ¿la función es periódica o no es periódica? Aileen, Mm, ¿no es periódica? ¿por qué no es periódica?
Mm, no sé. Entonces, ¿es o no periódica? Emily, ¿la función será periódica o no es periódica? Creo que sí es periódica. ¿Cree que sí es periódica? Ujú. ¿Totalmente segura? ¿Sí? Sí. Adrián, ¿la función es o no periódica? Periódica, sí o sí. Sí es periódica. ¿Y cuál es el periodo, Adrián? 5. 1.5. 1.5, Bueno, uno con algo. ¿seguro? Sí, seguro. Evelyn. Evelyn, ¿la función es o no periódica? No sé, yo creo que no, aunque no sé. ¿Por qué no es periódica? Porque tiene diferentes, en las distancias tiene diferentes distancias y no son las mismas. ¿En dónde? A ver, A ver. O sea, es que no sé, pero según yo no es, porque no tienen las mismas distancias en todos, en sí, en la mayoría. En la primera, no sé, no es. bueno, muy bien. La función no es periódica, pero ¿por qué no es periódica? Tienen que ser muy detallistas con respecto a la función, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que se repite? Esta franja y esta franja. Entonces, en realidad tienen que observar a esta franja en total, ¿sí? Esto es lo que tienen que observar. Si se repite de igual manera en ciertos intervalos. Entonces, fíjense, acá se está repitiendo en una unidad y 0,5, ¿sí? O 1,5 unidades. Pero la distancia que hay de acá a acá es casi 1,1. Pero la distancia que hay de acá a acá será de 1,1. Pareciera que sí, ¿sí? Pero, ¿cuál es la distancia que hay de este tramo a este tramo? Hay 1, 2, casi 3. Pero en este tramo ya no hay 3. Fíjense, aquí hay una unidad, 2 unidades. ¿Sí? Y la distancia que hay de una a otra con respecto a estas franjas, a las que están en la parte de arriba, si tienen igual distancia, fíjense, sería 1, 2,5, 1, 2,5, 1, 2,5. Las de arriba sí tienen, las franjas de arriba sí tienen igual proporción de distancia, pero las de abajo no, ya las de abajo no tienen igual proporción. ¿Entendido? Fíjense, acá hay más de 2 unidades. Acá solo hay 2 unidades de distancia. De igual forma, acá hay más de 2 unidades de distancia. Entonces, por esa razón, la función no es periódica. Si recuerden siempre observar de manera detallada la gráfica de la función para determinar si es o no periódica. ¿Entendido? Todos, por favor. Sí, ¿Sí? Sí, sí. Muy bien, continuamos. Vamos a ver a continuación la siguiente sección de esta unidad y es clasificación de funciones. Antes de continuar con la definición o con los distintos tipos de clasificación de funciones, vamos a responder la siguiente pregunta. Por favor, Emily, léame la siguiente pregunta. En la clase de ciencias naturales, Alonso experimentó con una sustancia cuya temperatura inicial estaba a 1 grado centígrado y que cada minuto aumentaba 2 grados centígrados. ¿Qué temperatura alcanzó la sustancia a los 4 minutos? Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la temperatura?
A simple vista, ¿cuál sería la temperatura de la sustancia a los 4 minutos, Emilia? 9, tal vez. 9, muy bien. Pero si yo les digo o les pido determinar cuál es la temperatura que alcanzó la sustancia a los 100 minutos, ¿qué harían ustedes? Evelyn, ¿Qué? fíjense. La pregunta acá es, ¿qué temperatura alcanzó la sustancia a los 4 minutos? Pero si yo les pido determinar cuál es la temperatura que alcanzó la sustancia a los 100 minutos, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo determinan? ¿Multiplicar quién por quién? A los 100 minutos, ¿Por cuánto? por 2. Por 2. ¿Y luego? Y luego, ¿ya? No, No. ¿Por qué no? porque recuerde que la temperatura inicial estaba a 1 grado centígrado. Ah, sí, ya. Entonces le pongo 1 y listo. Ah, entonces le sumo 1, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a continuación ver la construcción de este problema. Vamos a ver cómo podemos construir el problema. Bueno, la temperatura inicial es 1 grado centígrado. El número de minutos, digamos que es 1 minuto, que ha transcurrido 1 minuto, ¿sí? ¿Cuál sería la temperatura final al cabo de 1 minuto, Aileen? Aileen, Mande. ¿cuál sería la temperatura final al cabo de 1 minuto? 3. 3, muy bien. ¿Por qué sería 3? Porque cada minuto aumenta 2 y solo aumenta 1 minuto. Y la temperatura inicial es 1 y le sumo 1 y ya. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿cómo me quedaría la expresión final? Me quedaría 1, que es la temperatura inicial, 1 minuto, lo multiplico por 2 y el resultado me da 3. Entonces sería 2 más 1, 3. La temperatura final al cabo de 1 minuto es 3. Adrián, ¿cuál sería la temperatura final al cabo de 2 minutos? Sería 4. ¿Sería? 4. ¿Seguro? 5, perdón. 5. ¿Por qué 5? Bueno, Por- porque fíjense que 1 es la temperatura inicial. 2, que son los 2 minutos que han transcurrido, por 2, que aumenta cada minuto, ¿sí? Se me quedaría 2 por 2, 4, más 1, 5 sería la temperatura final. Emily, ¿cuál es la temperatura final al cabo de 3 minutos? 7 grados centígrados. 7 grados centígrados, muy bien. Entonces, fíjense, 1 es la temperatura inicial, 3 los minutos que ha transcurrido, 2, ¿por qué 2? Porque 2 es el aumento por cada minuto, ¿sí? Lo multiplico, me quedaría 7. Entonces, si tengo X minutos, ¿cómo me quedaría la temperatura final, Emilia? 1 más X por 2 igual a, no sé, X. Muy bien, iba bien, pero al final, ya. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 1 más X por 2, que es exactamente 1 más 2X. ¿Entendido? X por 2 es 2X. ¿Todos entendidos hasta acá? Sí. Sí. Sí, muy bien. Esto me da la temperatura final, no importa los minutos que sean. Entonces, fíjense, si yo tengo 100 minutos, ¿cuál sería la temperatura final? Sería 100 por 2, que son 200 más 1, 201. Entonces, esta expresión lo que me hace es determinar la temperatura final dependiendo de los X minutos, ¿sí? Es decir, esta expresión me reduce un poco el problema. Entonces, ¿cómo me quedaría el problema acá? Bueno, la ecuación que representa el problema es 1 más 2x, donde x simboliza el número de minutos que transcurrieron para medir la temperatura final, ¿sí? Por lo tanto, si x es igual a 4, entonces, ¿qué tendríamos? Que y sería 1 más 2 por 4, que es igual a 9.
Así, a los 4 minutos la sustancia alcanzó una temperatura de 9 grados centígrados. ¿Entendido? ¿Todos? Sí. Sí. Sí, ¿Sí? ¿Avanzo o necesitan copiar algo de la pantalla? ¿Necesitan copiar algo? No. No, Muy bien. Avanzo entonces. Vamos con la clasificación de funciones. En primer lugar, vamos a ver lo que son las funciones lineales, ¿sí? Por favor, Aileen, léame la definición de una función lineal. una función lineal es una función de variable real de la forma y igual a f de x igual a mx más b, donde m y b son números reales constantes. Muy bien. Entonces, fíjense cómo es la forma o la expresión analítica de una función lineal. Una función lineal se escribe de esta forma. Y igual a mx más b o f de x igual a mx más b. ¿Sí? Vamos a ver las características que cumplen este tipo de funciones, que son varias características. Es importante que tomen nota a toda la información que se les va a dar a continuación. Importante, es totalmente importante. Las principales características de una función lineal son, en primer lugar, el dominio y el recorrido de una función lineal es el conjunto de los números reales. ¿Sí? Este tipo de función es el más sencillo, ¿sí? Y el dominio y su recorrido son todos los números reales. Recuerden que el recorrido es exactamente la imagen o el rango, ¿sí? En este caso, lo estamos llamando recorrido. Pero si en algún momento les digo rango, ya saben que es el recorrido. Si les digo imagen, ya saben que es el recorrido, ¿sí? Entonces, continuamos. La primera característica es que el dominio y el recorrido de una función lineal son todos los números reales. La segunda característica que dice Evelyn. Evelyn. ¿Qué dice la segunda característica de las funciones lineales? La gráfica de una función lineal es una recta en el palo cartesiano. En el plano cartesiano. Muy bien. La gráfica de una función lineal es una recta. Sí, una recta. Es la más sencilla, este tipo de función es la más sencilla de graficar. ¿Por qué? Porque para graficar una recta solo vamos a necesitar 2 puntos, ¿sí? Si yo les pido graficar una recta o una función lineal con ciertas características, para poder graficar a esa función lineal, solo es necesario tener 2 puntos, ¿sí? Continuamos. La siguiente característica dice lo siguiente. ¿Qué dice Aileen, por favor? Si m es número real positivo, la función lineal es creciente en todos los reales, figura 3. Muy bien. Entonces, fíjense. Si m es un número real positivo, ¿quién es m? Ah, el que acompaña al x. Si yo tengo la función lineal escrita de esta forma, como mx más b, donde m y b son números reales, ¿sí? Números reales. Si este m es mayor a 0 o positivo, ¿cómo va a estar dada la gráfica? Ah, la gráfica va a ser de esta forma, ¿sí? Es una recta de esta forma. ¿Entendido? Y si es mayor a 0, es una función creciente. Fíjese que si observamos de izquierda a derecha a la función, ella crece, ¿sí? Siempre va creciendo a medida que los X aumentan, sus imágenes aumentan. Emily, continúe con la lectura, por favor. Si m es un número real positivo, la función lineal es creciente en todos los reales. Ajá, ahí quedó Aileen. Continúe usted con lo siguiente. Si m es un... Si m es un número real negativo, la función lineal es decreciente en todos los reales, figura 4. Y en el caso m igual a 0, la función es constante. Muy bien. Entonces, fíjense.
En el caso en que este m sea negativo, aquí hay un problema, que hacen que m sea un número real negativo, es decir, que es menor a 0. Acá es menor a 0. La función lineal es decreciente en todos los números reales y la función va a estar dada de esta forma, ¿sí? Si m es positivo o mayor a 0, es de esta forma. Si m es negativo o menor a 0, es de esta forma. Pero si m es 0, la gráfica es una línea totalmente horizontal, ¿sí? Si m es 0, me quedaría f de x igual a b, es decir, una recta horizontal, ¿sí? No sé si copiaron, si ya puedo pasar, si desean que avance. Un rato para las figuras de abajo. Muy bien, recuerden que en esta gráfica m es menor a 0. M es menor a 0. Muy bien, ¿ya copiaron? Sí. ¿O aún no? Sí. ¿Ya copiaron todos entonces? ¿Sí? Muy bien, entonces Ajá. avanzo. Adrián, ¿copió ya? Sí, ya. ¿Ya? Muy bien, entonces continuamos. Otra característica de las funciones lineales es la siguiente. Para determinar la gráfica de una función lineal es suficiente conocer dos puntos del plano cartesiano que satisface la ecuación de la función lineal. Recuerden que siempre para graficar una función lineal solo basta con conocer dos puntos. Al graficar los dos puntos trazamos la recta y que une esos dos puntos y esa es la gráfica de la función lineal. Por favor, desactiven el micrófono. Muy bien. Ahora, para calcular la pendiente, quien acompaña al x es m, y esa m se conoce como pendiente de la función. Para calcular este valor, si no lo conocemos, y si tenemos dos puntos de la gráfica de la función, podemos determinar a la pendiente de la función, ¿sí? ¿Y cómo va a estar dada la expresión de la pendiente de la función? Como este cociente, ¿sí? Si tengo dos puntos, si tengo el punto A y el punto B de coordenadas x1, y1, x2, y2, entonces, ¿quién va a ser la pendiente? La diferencia de las ordenadas entre la diferencia de las abscisas, ¿sí? Donde x1, x2, x1, x2, y1 y y2 son las coordenadas del punto x1, y1, x2, y2, respectivamente, ¿sí? ¿Entendido? ¿Cómo calcular la pendiente de la gráfica de una función? Esto es importante que lo copien. ¿Cómo calcular la pendiente de la gráfica de una función lineal?
Muy bien, ¿ya copiaron la pendiente de la gráfica de una función lineal? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Ya copiaron? Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, continuamos. Otra característica es que el valor de B, este B, indica el punto de corte de la gráfica de la función lineal con el eje Y. Es decir, este B, ¿quién va a ser? El corte con el eje Y. Siempre va a cortar en un punto al eje Y. ¿Sí? ¿El B dónde va a estar ubicado? Acá. ¿Sí? Para determinar la ecuación de la función lineal se tiene en cuenta que la pendiente es la misma sin importar qué puntos se estén considerando. Por ejemplo, por lo tanto, la función es y menos y1 igual a m que multiplica x menos x1, ¿sí? Esta es la forma de la ecuación de una recta o de una función lineal, ¿sí? ¿Quién va a ser y? Y es f de x, ¿sí? Y1, Y1 es la ordenada del punto 1. M, ¿quién es? La pendiente que está dada de esta forma. ¿Quién es X? X es la variable de la función. Y X1 es la abscisa del primer punto, ¿sí? Se puede escribir de esta forma o de esta forma, ¿sí? Muy bien, es necesario que copien cada una de estas formas, porque la vamos a utilizar para la resolución de los ejercicios. Por favor, copien cómo es la ecuación de una función lineal. Recuerden que cuando les pida cómo es la ecuación de una función lineal, todos deben de saberla o tenerla escrita, ¿sí? ¿Ya copiaron la forma de una función lineal? Sí. ¿Sí? ¿Los Ah, demás? bueno. Ya, Sí. muy bien. Esperamos entonces por Adrián. Adrián, ¿ya copió? Sí, Sí, ya, muy bien. Entonces avanzamos. Vamos a continuación a ver un ejemplo de una función lineal. Fíjense que en el ejemplo nos dice determinar la ecuación y realizar la gráfica de la función lineal que pasa por los puntos 2, 3 y menos 2, 1. Entonces, para encontrar la gráfica, lo único que se necesita es ubicar estos dos puntos, ubicarlo de manera correcta, ¿sí? Y unir a esos dos puntos. ¿Cómo los unimos? Trazando una línea que una a esos dos puntos, ¿sí? Creo que para realizar la gráfica no hay problema, ¿verdad? ¿Todos entendidos cómo graficar la recta? sí. Eileen. Sí. ¿Sí? Emily. Ujú. Ya, muy bien. Entonces, acá el pequeño problema es cómo encontrar la ecuación de la recta, ¿sí? Que tampoco es algo complicado, es muy sencillo, utilizando todo lo que les acabo de dar hace un momento, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace en primer lugar? Siempre, este es el primer paso, tómelo en cuenta.
El primer paso, si tengo dos puntos y nos piden encontrar la ecuación de la recta, en primer lugar lo que debo es encontrar la pendiente de la función lineal. ¿Sí? Entonces, recuerde que la pendiente de la función lineal está dada por esta ecuación. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces, tenemos dos puntos. Voy a llamar a este x1, este y1, x2 y y2. ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, sustituir. En el numerador, ¿qué tendríamos? Y2. ¿Quién es Y2? 1. Menos Y1, que es 3. Sobre X2. ¿Quién es X2? Menos 2. Menos el X1, que es 2. Entonces, ustedes en sus cuadernos van a determinar la pendiente o este valor. ¿Sí? Por favor, ustedes, rápidamente. Allí, en sus cuadernos. Muy bien, ¿terminaron? Sí. A ver, Adrián, el valor de m es igual a... Tengo 1 menos 3 sobre menos 2 menos 2. Ajá, ¿y eso es igual a qué? Y esto es igual a 2 entero. 2 enteros. Ujú. ¿Seguro? Sí, 1 menos 3, 2 y menos 2 se cancela. Emily, Vale. Es un medio. ¿un medio positivo? Sí, Muy bien. Emilia, Me dio lo mismo que Emily. Aileen, Dio un medio igual. Evelyn. Un medio también un medio. Muy bien, vamos a ver qué se debe hacer. Entonces, sustituimos. Me quedaría y2, que es 1, menos y1, que es 3, sobre x2, que es menos 2, menos x1, que es 2. En el numerador, ¿qué me quedaría? Me quedaría menos 2. Y en el denominador, como son signos iguales, se suman y se conserva el signo. Entonces, ¿qué me quedaría? Menos 2 cuartos. Menos entre menos me queda positivo. La mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2. ¿Entendido? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Esta no es la única manera de resolver el problema. ¿Por qué? Porque si yo a este le hubiese dado el nombre de x2, y2 y a este x1, y1, los resultados fuesen de otra manera, pero al final obtenemos lo mismo. Fíjense a continuación. La pendiente yo la estoy utilizando como si este fuese mi x2, mi y2, mi x1, mi y1. Pero el resultado va a ser exactamente el mismo. La conclusión es exactamente el mismo. Entonces, la pendiente en este caso es un medio. ¿Sí? Teniendo ya la pendiente, lo que hacemos es sustituir en cualquiera de estas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos? Bueno, se reemplaza cualquiera de los dos puntos en la ecuación. Cualquiera de los dos, este o este. En este caso, están utilizando este punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos? M. ¿Quién es M? Un medio. Abro paréntesis. X sigue siendo X. Recuerde, el Y y el X van a seguir siendo el mismo. Los que van a variar son los X1 o los Y1. ¿Sí?
Entonces, me quedaría menos de la ecuación. ¿Y quién es x1? Ah, bueno, x1 es menos 2. Abro paréntesis, menos 2 y cierro. Más y1. ¿Quién es y1? Y1 es 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos acá? Bueno, vamos a resolver lo que está dentro de este paréntesis. Menos por menos, me queda más. ¿Y qué tendríamos? Que x, un medio de x más 2. ¿Por qué? Porque acá me quedaría x más 2, al distribuir me queda un medio por x más un medio por 2, que es 1. Y 1 más 1, 2. Por eso me queda un medio de x más 2. Y esta es la ecuación de la función lineal. Para representar gráficamente una función lineal, lo que hacemos es ubicar los dos puntos en el plano cartesiano y graficar la recta. ¿Entendido? ¿Todos, por favor? ¿Entendido? Sí. Recuerden tener siempre en la mano la ecuación de la pendiente o cómo determinar la pendiente y la ecuación de la recta, que es cualquiera de estas tres. ¿Sí? Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna inquietud al respecto. ¿Alguna duda? No. ¿Los demás? No. ¿No? No. Muy bien. En este momento voy a compartir una vez más la pantalla para indicarles cuál es la actividad que deben de realizar. Presten atención. Evelyn, lea por favor la primera pregunta. Uno, determine si las siguientes funciones son pares o impares o ninguna de las dos utilizando la definición. Muy bien, entonces, para determinar la solución de cada uno de estos problemas, lo que debo es usar la definición para concluir si es par o impar. Bueno, ya vimos esto las clases anteriores. Y la segunda pregunta que dice Evelyn. Identifica cuáles de estas gráficas corresponden a funciones pares, cuáles a funciones impares y cuáles a ninguna de las dos. Justifica tu respuesta. Muy bien, entonces, recuerde que una función es par si es simétrica con respecto al eje Y. Y si es impar es con respecto al origen. Entonces, de acuerdo a esa característica van a determinar si esta función, esta o esta, es par, impar o ninguna de las dos. Esa es la actividad que en este momento voy a adjuntar a la plataforma. Entonces, ya todos en este momento debieron de recibir el correo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda al respecto? ¿Dudas? No. 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 Muy bien. No. Concluyo entonces la clase de esta manera. Es un placer haberlos visto una vez más y compartido por este medio. Hasta luego, nos vemos en otra oportunidad. Chao. Chao, profe. Yo, profe. Chao, profe.